Seguimos en esta mesa En Perspectiva, mesa de análisis internacional, el martes 15 de agosto de 2017. Estamos con Darío Klein, Álvaro Díez de Medina, Mauricio Rabuffetti y Leo Harari. Vamos a ubicarnos más cerca. Ahora vamos a la República Argentina, donde las listas de Cambiemos, la coalición del presidente Mauricio Macri, fueron las más votadas este domingo en las primarias para las elecciones legislativas del 22 de octubre, según surge de los resultados preliminares. La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner retornó con fuerza en el caso de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral. Allí era candidata al Senado. Se va a presentar como candidata al Senado. Bueno, al término del escrutinio provisorio, terminó obteniendo un empate técnico con Esteban Bullrich, el primer precandidato a senador de Cambiemos en esa provincia. Estamos hablando de las PASO, que significa elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Están destinadas a seleccionar los candidatos para cargos públicos electivos nacionales y también a habilitar a los partidos que pueden competir en los comicios parlamentarios. Bueno, ¿qué importancia le han dado a estos resultados? Porque estas PASO, las primarias, son un bicho bastante raro de la política argentina, ¿no? Son parecidas a nuestras elecciones internas, pero son obligatorias, de voto obligatorio, que acá justamente no tenemos esa condición. Por suerte. Y además son unas primarias en las que varios de los partidos no hay competencia. O sea que no son primarias. O sea que no terminan siendo primarias. Y una votación que el elenco político, los analistas, los mercados observan más bien como una encuesta, ¿no? A ver cómo le va a un partido en comparación con otro. Es un ensayo general. Es como un ensayo general. De la elección que va a tener lugar en octubre, ¿no? Bueno, entonces... Y bueno, es eso. Tenemos resultados que lo que permiten, por lo menos, es sacar un par de conclusiones. La primera es la consolidación de Cambiemos como movimiento nacional. Creo que eso es lo primero que hay que destacar, porque claramente si las elecciones fueran hoy, las de octubre fueran hoy, tendría resultados mejores que en el 2015, a pesar de todas las dificultades económicas que tiene el macrismo y de la falta de cumplimiento de un montón de promesas que lo llevaron al poder y de un montón de fracasos que ha tenido en los últimos tiempos, del incremento de algunas tasas, de algunos medidores económicos sumamente relevantes. Lo segundo es que sobre Cristina Kirchner podemos hacer dos lecturas. La primera es que todavía tiene cierta capacidad de liderazgo. Lo segundo es que su capacidad de liderazgo está reducida, claramente reducida. Creo que eso es lo que se puede sacar de esta encuesta. Creo que la definición de Emiliano es exactamente así. Es como una especie de marcador de tendencia. Y ahora habrá que ver cómo juegan sus fichas de acá a octubre para ver cómo se recompone el panorama político legislativo en Argentina. Sí, yo volvería incluso al punto de partida que planteó Emiliano, en el sentido del carácter muy provisorio, muy esquemático, muy sui generis de estas elecciones, porque si bien es una fotografía que ya permite anticipar algunos resultados posibles en el mes de octubre, lo cierto es que es una instancia que abre la posibilidad de juegos políticos internos, de ajustes de cuentas, de afinamiento de liderazgos que todavía no están probados, que hace que no necesariamente lo que vimos este fin de semana se vaya a reiterar en el mes de octubre, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad e impredecibilidad del juego político en Argentina. De acá a octubre pueden ocurrir 30 devaluaciones, 40 defaults, 90 escándalos. Hay dos grandes escándalos judiciales en Comodoro Pi que seguramente van a tener a la sociedad argentina en vilo, que tienen que ver con el futuro, pero mucho que ver con el pasado que representa Cristina Fernández. Entonces, todo hace pensar que tenemos un borrador de lo que puede ser el mapa político de octubre, pero no tenemos que dar este resultado por sentado y apenas apuntar a algunas tendencias como la que anotabas tú recién,
que me parece que es lo único que se puede hacer en este sentido, y bueno, es lo que deberíamos estar haciendo nosotros acá. Estaba mirando ahora, por ejemplo, un informe de Clarín publicado hoy, ¿no? Entonces, a propósito de la provincia de Buenos Aires, dice, a las 6:55 se cerró el conteo provisorio con el 95,68% de las mesas escrutadas. Esteban Bullrich, primer precandidato a senador del oficialismo, obtenía 34,19%. Y Cristina Kirchner terminó con 34,11%, o sea, a solo 8 centésimas de punto porcentual. La diferencia apenas 6.915 votos. Y agrega, por esta paridad, para conocer quién gana, habrá que esperar al escrutinio definitivo que arranca en las próximas horas. ¿Cómo que quién gana? Claro, no. Claro, ¿cómo porque quién gana? muy probablemente... No, que, lo que se ha planteado así a nivel de opinión Claro, pero pública, ¿quién gana? Digo, esto no estaba... en estas elecciones no está en juego oficialmente una carrera entre Esteban Bullrich y Cristina Kirchner. Pero sí estaba en juego el hecho de que si Cristina Kirchner conquistaba el mito del 36% que se había propuesto como piso, y de ahí al 38%, incluso llegaba a jugar alguna encuestadora con rascando el 40%, si eso se producía, prácticamente se consolidaba el liderazgo de Cristina Fernández dentro del peronismo. Como eso no ocurrió, y como lo más probable es que ingresados los circuitos que corresponden al tercer cordón del conurbano bonaerense, que está en la zona sur de Matanza, cuando ingresen los resultados, muy probablemente Cristina Fernández quede un poco por encima de Bullrich, en cuyo caso se habrá consolidado una victoria política para ella. Claro, pero es una victoria también por décimas de punto. ¿Eso así importa? Sí, importa. Vale, a los aunque ojos, sea por décimas de punto. Sí, a los ojos de la opinión pública va a importar. ¿Sabes a quién más le importó más? Creo que es un empate entre los dos, ¿no? Claro, en todo caso, un empate. No, a ver, yo te digo, en primer lugar, estas elecciones son absurdas. Realmente son absurdas, incomprensibles para un no argentino. No tienen ningún sentido, son obligatorias, son primarias, pero primarias legislativas, no tienen ningún impacto, pero aparte tendrían algún sentido si en Argentina hubiera partidos sólidos, pero en un país donde los partidos políticos se crean de un día para el otro, como hongos, y donde aparte no hay mejor sistema para crear un partido político que ser el presidente, ¿no? Porque cada presidente que llega al poder en Argentina crea su partido, no tiene ningún sentido, porque no hay competencia interna dentro de esos partidos. Claro. Bueno, además, fíjate que el kirchnerismo acá se presentó como unidad ciudadana, una cosa completamente nueva. Para no tener que competir entre ellos. Claro, o sea, que trampean el propio sistema. Y hay analistas que decían que si se hubiera presentado, es decir, dentro de la estructura, le hubiera ido mucho mejor, ¿no? Probablemente, claro. Por otro lado estuvo la candidatura, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Randazzo, ¿no? Del PJ Cumplir, ¿no? Que quedó cuarto con 5,9%, pero fue la manifestación de la división, ¿no? Pero eso en octubre son ahí son votos que se suman. ¿Qué pasa con eso, no? O sea... Yo creo que más allá de quién el análisis que se puede hacer de quién ganó, quién perdió, no sea, en primer lugar es importante para el futuro del gobierno de Macri, teniendo en cuenta que por ejemplo de la Rúa le fue muy mal en su primera encuesta electoral, a Macri le fue relativamente bien, lo cual le da cierto espaldarazo. Esto es un espaldarazo aparte para desde el punto de vista económico, para los inversores que Macri les dice, confíen en que en este proyecto, que por ahora le está yendo muy mal, ¿no? Muy mal. Sí, es que no tiene proyecto. Bueno, pero aparte le ha ido muy mal. La pobreza ha crecido al 33%, la indigencia ha crecido, el desempleo, la inflación, etc. Le ha ido muy mal. Pero bueno, él está diciendo a los inversores, confíen en este proyecto que va a continuar. Se puede creer que es un proyecto a largo plazo y no voy a salir en helicóptero como de la Rúa. Creo que eso es el mensaje de Macri hoy a los inversores. Pero más allá de eso, creo que Argentina sigue muy polarizada. Pero creo que la polarización en Argentina está instalada. El triunfo, entre comillas, del oficialismo es porque mejoró un poco en porcentaje con respecto a la elección nacional. Y además ganó en provincias importantes, ¿no? Sí, se convirtió como decía Mauricio, un movimiento nacional. Dejó de ser de Buenos Aires, Macri, para ser un líder nacional. Pero el mensaje que sale de las urnas es ¿a favor del oficialismo o en contra del kirchnerismo? No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, pero la realidad es decir, yo no creo que el electorado haya hablado. Acá no hay un mensaje de hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo.
Lo que ocurrió incluso tomó muy desprevenido al gobierno. El gobierno hoy se amaneció con una victoria en la falda que no esperaba, vamos a decir las cosas como son. ¿Se convierte en una fuerza nacional? Sí, se convierte en una fuerza nacional. Conquistó una cosa que no procuró, pero que la logró, que es muy importante, que es consolidar a Cristina Fernández como un obstáculo dentro del peronismo y haber descabezado a aquellos que desde los gobiernos de las provincias podían haber representado un desafío contra Cristina Fernández. Y eso le viene muy bien. ¿Cómo que descabezado? ¿En qué sentido? Claro, porque dirigentes emergentes como el gobernador de Córdoba o el de Mendoza hoy han quedado apagados electoralmente. Un desafiante eterno como era el pobre Rodríguez Sá hoy no sabe dónde esconderse. Entonces toda esa gente ha quedado descolocada. Cristina Fernández sigue siendo el elefante en el medio del living peronista. Y ese es un triunfo para Macri, ¿no? Porque en la medida que Cristina Fernández esté ahí... Está desunida la oposición. Está desunida la oposición. Esa es una victoria de Macri. Y ni hablemos la desaparición de Massa. Y por eso va a poder seguir haciendo alianzas en el Congreso con sectores peronistas. Pero recordemos que cuando Macri llega al poder, una de las grandes interrogantes que había era cómo iba a poder, siendo un movimiento capitalino esencialmente, sin tanta estructura, sin tanto aparato político en el resto del país, cómo se las iba a ingeniar justamente para lidiar con un país, con una república federal. Exacto. Ahora ha ganado en algunas provincias importantes, va extendiendo su nivel de influencia. No sé si se convierte en un proyecto estrictamente nacional, porque como vos decías, no se votó en todos lados, ni se votó en todo, digamos, de manera tan general. Pero sí es cierto que comparativamente y a pesar de las estadísticas que por acción propia o por arrastre de lo que venía de antes le están siendo completamente desfavorables, a pesar de eso Macri se asegura un panorama que no va a cambiar demasiado. Es decir, no hay, yo creo que si hacemos una lectura, digamos, si nos ponemos del lado de Macri, hacemos una lectura optimista, no hay por lo menos una regresión. Va a tener que seguir negociando, si las elecciones son... No va a tener mayoría tampoco. No va a tener mayoría, va a tener que seguir negociando, pero va a poder seguir. No es una hecatombe, a pesar de que las cifras de desempleo y un montón de otras le dan en contra. Claro. Es un dato que me parece relevante. Desde la audiencia hacen la otra lectura, porque preguntan, ¿qué victoria del oficialismo? Si analizan el total de los votos, 2 de cada 3 están en contra del gobierno. Esa es la lectura que... Eso dice Luis del Cordón. 35% de macristas y el resto son otra gente. Eso es cierto. Sí, pero la verdad... ¿Y la elección cómo la ganó Macri? Y la ganó en realidad porque la pierde el peronismo. Bueno, pierde el peronismo porque el peronismo se despertó esta semana con el mismo problema que tenía la semana pasada, que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y aquellos que estaban en posición de barrer al kirchnerismo y reordenar al peronismo, que, entre paréntesis, dividido, votó bastante bien en algunas provincias en donde ha perdido posiciones. Si hoy Cristina Fernández hubiera quedado fuera de la mesa, lo que estaríamos viendo sería una verdadera interna dentro del peronismo entre dirigentes como Schiaretti o como, yo creo, Urtubey en Salta, que es quien tiene mayores posibilidades hoy a la luz de los resultados. Eso me parece que era el mejor escenario para esta semana. Al no producirse ese escenario, eso beneficia objetivamente a Macri, porque Macri consolida una elección, digamos, de medio término, como sería la de octubre, en donde el peronismo quedaría disminuido, tal como quedó en el año 87 con Alfonsín, o quedó en el año 91 el peronismo llamado renovador frente a Menem. Entonces, en ese sentido, es una victoria para Claro, no es que cambia radicalmente, para ir a lo que decía el oyente, no es que cambia radicalmente la situación, que van a salir a tirar fuegos artificiales. No. Pero, visto los considerando... Lo primero que pasó fue que no cayó, que en porcentaje de votantes no cayó, al revés.
mejoró posiciones. Mejoró. Y ojo, y consolidó el liderazgo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires como una alternativa. Hoy Ese no es hay un nadie que pueda de la pensar política que el argentina. futuro de la Argentina no tiene a María Eugenia Vidal adentro. Como no dije nada. Le estaba faltando hablar a Leo. Aprovecho estas ondas para mandar un saludo a la buena parte de mi familia argentina. Que seguramente te está escuchando. Nos queremos mucho, pero no nos entendemos tanto, porque la política argentina me es ajena. Yo creo que hasta ahora hemos estado hablando de quién ganó, quién no ganó. Yo creo que hay un gran perdedor, que sigue siendo el pueblo argentino, con mi familia incluida. Porque son dos proyectos grandes en curso en Argentina. Uno es afanar y mantener tranquila a la base electoral, y el otro es mantener tranquila a la base electoral y afanar. Estás cortando un poco grueso esta mañana, Leo. Bueno, pero porque ustedes son muy sutiles y hay una parte de la audiencia que cortamos grueso en eso. ¿Afanar moderado o radical? Bueno, justamente, ese es todo el tema ahí. Vos tenés, por un lado, un proyecto de reinstauración de un decente sistema capitalista neoliberal, y del otro lado la restauración de un poder populista. Pero, ninguno de los dos son ¿Quién representa la restauración de lo neoliberal? Y mirá, recién lo estaban diciendo ustedes, no lo digo yo, estaban tratando de tranquilizar a los inversores, garantizar el sistema financiero, hacer la misma cosa que está haciendo Temer en Brasil, para lo cual todavía nos llaman para decir que no le vayamos a hacer críticas en contra. Hay un gran movimiento de restauración neoliberal, del cual Trump inconscientemente dice barbaridades, pero lo que tiene es un grupo muy sólido de Wall Street gobernando. Wall Street, petróleo y armamento. Y eso todo... Leo. Termino, no voy a decir mucho más porque lo grueso tiene esa ventaja. Termino diciendo, ese es el verdadero contexto en que se está moviendo la pelota. Entonces yo creo, ahí hay uno ganó un 1%, 0,8%, puede ser. El que sí perdió es el pueblo argentino, al cual yo deposito mi confianza en mis tías, mis primos. Y por contar grueso, la verdad, otra cosa que tal vez los ciudadanos argentinos confían, pero yo no confío en el sistema electoral argentino. O sea, lo que ocurrió en Buenos Aires es escandaloso, ¿no? O sea, lo que tú contabas ahora, Emiliano, de que se tiene el escrutinio en el momento en el que Cristina empata y queda al 5% sin contar, es insólito. Sí, y uno se pregunta para qué, porque en realidad terminó perjudicando al gobierno. Es una de las características de las PASO, justamente. Exacto. Eso es, no es que lo justifique, pero es una de las características de las PASO. Al no ser una elección que termina con el acceso a un cargo, cuando hay empate técnico se corta. Se corta. Esa es una de las características. Por cierto, pasos que fueron definidas durante el kirchnerismo, ¿no? Es decir, Kirchner está corriendo con sus propias reglas de juego. Una creación de Néstor Kirchner. Y revela además otros déficits, por ejemplo, el hecho de que las elecciones sean supervisadas por el Ministerio del Interior me parece un disparate. Nosotros que, por suerte, desde 1925 hemos transitado el camino de la independencia de la justicia electoral, me parece que es asombroso que la Argentina todavía está en esa etapa, un país que... Ayer vi un tuit fantástico que decía: si crees que entendiste de la Argentina, te la explicaron mal. Muy bueno. Mirá, para Leo puede venir esta comunicación, este mensaje de Sergio que se refiere a Macri. Según dijeron, no fuiste tú, creo que fue otro de los tertulianos, según dijeron recién, a Macri le ha ido muy mal. ¿Quién dijo? Yo dije. Sí. Darío. Pregunto, ¿le ha ido muy mal o dejó al descubierto lo mal que estaban y lo escondido de la situación por la que en realidad estaba pasando? En realidad es una forma de decir lo mismo. Porque el aumento de la pobreza es durante el periodo. Es durante el periodo, sí. Voy un poco a lo que pretendía plantearle a Leo hasta que cortó un grueso. Mirá que tengo cuchillo todavía. En realidad, ¿cuál es el gran drama que tiene hoy el gobierno macrista en términos económicos? Que habiéndose planteado precisamente como una esperanza de cambios profundos, radicales dentro de la economía y la sociedad argentina,
cambios que están, sí, en la línea de las aspiraciones de la clase media, de la clase acomodada también, de los sectores que quieren de alguna manera liberalizar la economía argentina, que es en sí misma un gran nudo gordiano. Lo cierto es que ha utilizado este periodo para no producir ningún cambio de significación y para profundizar mucho de los males de la Argentina. Hoy la Argentina ve que los índices de miseria siguen creciendo, los índices de exclusión siguen creciendo, pero siguen creciendo los programas de asistencia social, siguen creciendo el gasto público, sigue creciendo el gasto prebendario en el Estado, sigue creciendo el endeudamiento, que es el que financia sin límites la economía argentina, dándole un viso de irrealidad, porque están viviendo una irrealidad fundada en una desmesura del gasto público. Entonces uno se pregunta dónde están los cambios. Y para quienes tienen precisamente una perspectiva liberal, no una perspectiva neoliberal, concepto que no conozco. Eso te lo explico después. Bueno, en grueso creo que ya te entiendo a dónde apuntás. Pero para quienes tienen una perspectiva liberal, realmente los cambios no se ven. Y esa es la esperanza que probablemente se vea frustrada bajo el gobierno macrista. A partir de octubre, ¿ganará Macri fuerza e impulso para poder impulsar esos cambios que la sociedad argentina está demandando? Yo no lo sé. Y tenemos razones para pensar que no. Porque lejos de ser un ciclo oscilante, el ciclo económico argentino tiende a repetirse. Si yo tuviera que decir que hoy qué escenario económico estamos viendo un escenario muy similar al que vivimos bajo la época de Martínez de Hoz, que de liberal tenía muy poco, porque lo único que hacía era sostener un tipo de cambio irreal a fuerza de endeudamiento y bicicleta financiera. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los cambios? No, la Argentina sigue viviendo siempre la misma pieza de teatro una y otra vez.